sea, esa división que no solamente destruye la política, sino que destruye la cohesión social, ¿no? Y en Venezuela toma el rol de la política, la toma la sociedad civil, con una sociedad civil en un país hondamente dividido y un país con problemas sociales grandes. O sea, Venezuela sí era un país, por ejemplo, muy clasista. Venezuela sí era un país en donde había una discriminación grande, importante, ¿entiendes? Era un país en donde, y yo lo digo con todo respeto porque yo soy hijo de esa clase media, pero era un país en donde la clase media, por tener un apartamento y tener un carro, se creía realmente en un estrato y en una situación de superioridad con una persona que vivía en un rancho en La Charneca o que vivía en un rancho en La Bombilla. Eso es verdad. Y aunque eso no implicaba necesariamente que era un país, bueno, donde había grandes confrontaciones y se mataba gente por su clase social o por su raza, que en Venezuela eso, la verdad es que se veía poco o nada, pero sí había un germen de discriminación y había un germen, por una parte, de superioridad de la clase media y de la clase alta y por otra parte, un germen de resentimiento en la clase baja venezolana. Y coincide el hecho de que Chávez se hace representante de esa clase baja que se sentía desplazada, que se sentía marginada, que se sentía discriminada, que se sentía sin oportunidades y sin futuro, y coincide el hecho que ante la destrucción y la desaparición de Acción Democrática y COPEI en las capas bajas del país, la oposición se conforma de esas capas medias y altas de la sociedad, en donde típicamente está la iglesia, las universidades, las ONGs, etcétera, etcétera. O sea, esa división que no solamente destruye la política, sino que destruye la cohesión social, ¿no? Porque por una parte tienes a este tipo enervando todo el tiempo el resentimiento, el odio, y tienes a una oposición que no entiende y que es ajena a eso. O sea, era mucho más lógico pensar que había un fraude, que había una manipulación, que era mentira, porque tu entorno personal, o sea, el país estaba tan dividido, o sea, la clase media y media alta y alta de Venezuela era opositora y la clase baja era chavista. En términos generales, obviamente eso no es un absoluto, pero eso era así. Y era tan impensable para una gente de San Antonio de los Altos entender el nivel de chavismo, por ejemplo, que se estaba viviendo en Tucupita o que se estaba viviendo en San Juan de los Morros, que el país quedó como disociado. Los chavistas pensaban que la oposición no existía y la oposición pensaba que el chavismo no existía. Pero existíamos, solo que con la separación que la sociedad venezolana tenía de suyo.